¿Cómo están, amigos? De 6 a 9, buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política a la congresista y vicepresidente también, Mercedes Arauz, congresista de la bancada de Perú por el Cambio. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gusto Buenos verte. días. Le hemos invitado porque ha presentado usted un proyecto para regular la publicidad estatal en los medios privados que supondría dejar sin efecto la prohibición aprobada recientemente. Pero antes de abordar ese tema tenemos que mencionar lo que tiene consternada a toda la opinión pública, que es lo que han revelado los audios y las medidas adoptadas por el gobierno para intentar iniciar una reforma del sistema de justicia. Ayer se suponía que iban a presentar a los 6 expertos honorables que van a proponerle, digamos, caminos para esta reforma al Ejecutivo, pero esa presentación no se produjo. Hoy día en el peruano ya aparecieron los 6 nombres. Pero no hay un problema en decir, esto es urgente, lo hago, mañana por la tarde les presento los nombres, y cuando comienzan a batirse, digamos, los tambores y ahora los vamos a presentar, no hay... Yo creo que el ponerse, creo que fue el premier Vianeo el que puso la hora, ¿no? Sí. Fue ponerse una soga al cuello, porque la verdad es difícil encontrar el compromiso de personas que justo días antes, 28 de julio, toman vacaciones. Claro. O sea, por más juristas prestigiosos que han podido convocar, es difícil conseguir a las personas pero involucradas. Pero difícil que lo haya hecho el presidente del Consejo de Ministros sin la anuencia del presidente de la República, ¿no? No sé, la verdad, pero bueno, finalmente se logró y yo creo que hay que apoyar esta comisión. Es una comisión que va a ser una propuesta, es obviamente una propuesta que tendrá que estudiarla fuertemente el Ejecutivo, pero es el primer paso, o sea... Tampoco esperemos que el Ejecutivo tenga una solución para el 28 de julio, porque eso sería injusto con el presidente, el pedirle una solución definitiva y total, porque eso es solamente un primer paso de reforma, ¿no? Ha ofrecido que en su mensaje de 28 de julio... Va a ser la propuesta. Claro. Una propuesta de reforma del Poder Judicial, entiendo yo, pero en realidad tenemos que pensar que es todo el sistema jurídico, el sistema judicial, la fiscalía, todo que... La manera de elegir al Consejo Nacional de la Magistratura, la OCMA, me imagino, todo tiene que estar comprendido. Estar comprendido, exactamente. Y hay que entender, y creo que ha sido un periodista de este medio que hizo algún par de propuestas que tienen que estar mirándose los procesos. O sea, hay temas de hasta ingenieriles, digamos, ¿no? O los temas que están ligados a tener sistemas de jurisprudencia, ¿no? Con la forma en que se manejan las cosas, los expedientes son cosidos a mano, por ejemplo, ¿no? El gobierno... comenzó ya con el tema del trabajo de poner todo electrónico para poder tener pues un referente, pero no podemos tener jueces que, como este que sale en la imagen, que un día toma una decisión en función al señor Inostroza, que dice que va a anularle la pena a un delincuente que viola a una niña, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿Que le reduzca la pena o que le absuelto? Y lo queda absuelto, y lo logra, y lo deja suelto, o sea, eso ya es... No hay justicia, o sea, y eso realmente implica pues una reforma de fondo, ¿no? Porque, ¿qué está sucediendo? Los mejores profesionales del derecho, de las mejores universidades del país, no van a ser parte del equipo de magistrados, por más que paguen buenos sueldos, porque se les paga bien, sino no van porque no tienen prestigio y se ha deslegitimado ante la opinión pública un poder judicial que no te asegura un buen Estado de Derecho. Y tú que has sido siempre defensor del tema de un buen Estado de Derecho, creo que esa es la base para que podamos hablar de un país competitivo en el mundo, ¿no? Ahora que se conocen los 6 nombres, ¿qué impresión le da esta selección de la comisión? Mira, creo que hay gente muy, muy preparada, buenos abogados, creo que hay que apoyarlos trayendo expertos internacionales que le den información de las mejores reformas. Existía el Seriajus, que era una buena base, y creo que hay que meterle temas de reforma ligadas a simplificación administrativa, simplificación de procesos, el tema de la jurisprudencia. Tenemos que pensar en algo que también se ha puesto el Congreso, que es el tema de los temas ligados a los arbitrajes, que son colaterales al sistema, pero son parte... Y hoy día el arbitraje, sigue habiendo el tema del arbitraje ad hoc, que es donde se pasaron todas las trampas habidas y por haber. Entonces, tener mecanismos de arbitraje que no permitan las trampas, ¿no? El arbitraje institucional, que es uno de los temas donde nosotros hemos estado detrás, por más que uno de ellos haya, en el sistema institucional haya pasado el caso Odebrecht,
Creo yo que tenemos que tener mecanismos de control adecuados también ahí a ese lado. Como te digo, tener la creación de jurisprudencia, tener soluciones también rápidas como juzgados de paz para casos más pequeños, de conflictos menores. Pero la propuesta de todo esto le corresponde al Ejecutivo, es decir, no hay que perder de vista por la formación de una comisión que quienes tienen la responsabilidad central son quienes se ofrecieron a gobernar, quienes le pidieron el voto a las personas, a los ciudadanos, diciéndonos nosotros tenemos solución para tus problemas. Entonces no tiene sentido hacerlo y luego una vez que está en el gobierno dice, oye, pero bien difícil era, ¿no? Pero las propuestas salieron del Ejecutivo, o sea, del Ejecutivo y de la bancada hemos mandado propuestas para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En el plan de gobierno. Y está en el plan de gobierno, o sea, pueden estar de acuerdo o no con nuestras propuestas, pero estaban ahí y no se han debatido, ese es el tema. También es parte de la responsabilidad del Congreso el debatir cómo conformamos el Consejo Nacional de la Magistratura, cómo se eligen a los jueces, los sistemas de examinación que deben tener, o sea, todo un proceso que implica también entrar hasta en los temas del sistema político, que hay que trabajar el tema de fortalecimiento de partidos políticos, el tema, los sistemas electorales que caminan en ese camino. Lo que pasa es que si uno se propone reformar todo, no va a reformar nada. Pero sí creo que, o sea, la propuesta del Ejecutivo es un primer paso que va a tener que ser hablada también en el Congreso, porque eso no es solamente una responsabilidad del Ejecutivo. No, evidentemente. Y desde el Congreso... Y el Poder Judicial, que siempre ha reclamado para sí el derecho de autorreformarse, tendrá que decir también algo al respecto. Pero las experiencias de autorreforma no han tenido éxito hasta ahora, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, solo el tema esta de simplificación y tener todos los expedientes electrónicos ha demorado muchísimo. Al final se han convencido ya de la modernidad, se ha logrado el préstamo, creo que es el Banco Mundial o no sé cuál de las multilaterales, pero digamos, hay un camino que hay que recorrer de fondo y yo espero que sí, pero tenemos que atraer a los mejores a la magistratura, porque esos mejores, gente proba, porque hay gente proba también en el Poder Judicial. Yo creo que deben ser los que lideren este proceso también acompañándonos, ¿no? Hay gente en la misma Corte Suprema que puedes decir que gente que tú no le puede tener respeto y admiración por su decisión políticas en mejoras, ¿no? Pero otros pues que también están cuestionados, ¿no? Y tenemos que trabajar frente a estos cuestionados. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Magistratura, nosotros hemos pedido hacer esta denuncia constitucional. Pero también yo haría una denuncia constitucional contra este fiscal que ha decidido perseguir a los que han mostrado la corrupción, ¿no? Así es, bueno, pero parece que eso va a ser dejado sin efecto. Gracias a Dios, pero ya el señor cometió el prevaricato. Valicato. Exacto. Y además esto es consistente con la intervención fallida en IDL Reporteros. Sin orden judicial, ¿no? 2 días atrás, claro. Estamos mostrando que hay grupos de interés claramente que... Se ve la uña, digamos. Que confluyen, ¿no? O sea, y no es un tema político en el sentido de partidos o ideologías. O sea, que estamos hablando de la lucha frontal contra la corrupción. Vamos, ya nos deslizamos desde el tema de la prensa y vamos a abordarlo en un momento, pero primero vamos a una pausa. Muy bien, continuamos aquí de 6 a 9 en la entrevista política con Mercedes Arauz, congresista de Peruanos por el Cambio y vicepresidente de la República. Usted ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para normar la publicidad estatal en los medios, cuya aprobación supondría automáticamente la desactivación del que está vigente. Entiendo que Juan Cheput ya había presentado uno solamente para desactivar el anterior y que el Ejecutivo también tiene un proyecto que quiere... Y yo creo que se agregan, ¿no?, entre sí. La idea de Juan, y yo le doy la razón, es que hoy ya estamos viendo que la ley que se aprobó por insistencia ya está generando problemas muy serios en la gestión. Por ejemplo, en el tema del friaje. O sea, no podemos poner un aviso en las comunidades para decirle dónde tienen que ir a recoger en una radio local, para avisarle dónde tienen que recoger sus habituallas, Indesi está prohibido de hacer publicidad. Las universidades no pueden poner avisos para avisarle los exámenes de admisión en las universidades públicas. Ya ha habido las cajas municipales que no pueden hacer publicidad para mostrar de sus productos financieros. Competir, sí. Yo veo que si esto continuara, por ejemplo, pensemos en el caso de los Panamericanos, ¿cómo vamos a hacer comunicar a la población sobre los temas de los Panamericanos, el legado que implica? O sea, los daños ya están
ejerciéndose. Por eso sí tiene que Eso es derogarse. lo primero, desactivar, pero la propuesta que usted ha presentado supone varias cosas. Primero, entiendo una serie de requerimientos, Sí. justificar por qué hace falta, por qué en ese medio y no en otro, y mostrar un plan de comunicación, ¿no? Que de repente me saco de la manga la necesidad. Claro, la ley anterior, la 28874, Sí. si no me equivoco, era una buena ley y moderna para su momento, pero tenía que actualizarse. Y hay que hablar ahora de comunicación gubernamental, porque publicidad es para vender un producto. Acá hay que comunicar las acciones e informar a la población de acciones que le competen y que lo afectan, ¿no? Entonces, de las acciones que tiene el Estado. Entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos, uno, que optimizar el gasto. La inversión del Estado estaba totalmente complicada, podemos estar hasta gastando el doble de lo que queríamos gastar por las formas que estábamos trabajando. Se contrataba a una central de medios por, no sé, por decirte 5.000 soles, pero la central de medios cobraba a la empresa de comunicaciones 15% de la campaña. Sí. 15% podría, de una campaña importante, por decirte, de una campaña de 10 millones de soles, terminaba siendo 1,5 millones de soles al bolsillo de un señor que había sido elegido sin concurso público, o sea, a dedo. Esos casos están inclusive hoy día en la Contraloría, el caso Chocherín y esas cosas, donde me imagino saldrán las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, no había una reglamentación, que era lo que hubiéramos querido. Cuando yo llegué, dije, oye, eso hay que reglamentarlo, pero justo ya nos tocó el problema y comenzamos a ver todos este tipo de cosas. Entonces, optimizar la inversión implica, yo puedo contratar una central de medios que me dé claramente dónde debo pautear mi comunicación, pero esa debe ser a costo de mercado y sí que le cobre ese 15% al medio de comunicación. En el proyecto de ley. Está en el proyecto de ley. De la misma manera, me permite medir de otras formas, porque solo podía yo medir de acuerdo al tiraje nacional o de acuerdo al rating o la audiencia nacional. Claro, porque uno busca que el medio al que va a contratar tenga demostradamente la llegada que se necesita. Exacto, pero también hay circunstancias donde yo quiero llegar a determinadas poblaciones, no sé, poblaciones de habla aymara, por decirte, y que solo están cubiertas por radios o medios locales, ¿no? Entonces yo debería estar también teniendo el tema de la cobertura, o sea, siempre criterios técnicos que me permitan llegar y saber que estoy efectivamente llegando a la población objetivo. Entonces, acá se comienzan a establecer nuevos criterios, inclusive el uso de lenguas nativas, que es bien importante para nuestra población. El uso del Internet también, o sea, sí, aquí se olvidaron, dicen que si cuando abres una cuenta tienes que tener una cuenta, pero la cuenta, la publicidad en los medios de redes sociales cuesta, no es una millonada, pero cuesta, ¿no? Y tiene ciertas reglas, porque yo no puedo contratar con el exterior, tengo limitaciones por la ley de contrataciones de contratar afuera. Acá lo regulamos de una manera adecuada. Entonces, por un lado, optimizamos, le damos más transparencia y lo volvemos más descentralista, ¿no? Y también entiendo que propone restricciones, en el sentido de que, por ejemplo, no pueden aparecer en las publicidades las personas que están detrás de determinada campaña, porque eso sería utilizar recursos del Estado en una promoción política. Claro, exacto. Electoral, y eso ya estaba en la ley, en la 28874, pero el problema que tenía es que no se cumplía. Y ese era el otro gran problema. No digo a nivel... Ese siempre es el gran problema. Ese es el gran problema. Sí, y no se cumplía, ¿por qué? Porque no teníamos dientes para hacer el control. Ahora le estamos pidiendo a la Contraloría que entre y hay medidas y formas de sanción que no las teníamos antes. Entonces, por ejemplo, una persona electa, digamos un alcalde, no un gobernador o un presidente, no puede usar su imagen porque ese es electo y van desde multas hasta la posibilidad de que lo inhabilitemos. Sí. En el caso de un funcionario designado, un ministro o un funcionario también, ¿no? O sea, a ellos también le damos sanciones y sanciones muy fuertes para que podrían inhabilitarlo también en la función pública. ¿El proyecto cuenta con el respaldo de toda la bancada? Sí, el respaldo de toda la bancada. ¿Se ha conversado con otras bancadas? ¿Cuál es la suerte que va Yo voy a entrar en una búsqueda de apoyo de las otras bancadas porque creo que es una solución frente a el otro modelo que era un modelo de prohibición. Pero hay, digamos, permeabilidad de parte de la bancada mayoritaria frente a Mira, estas... al haber escuchado a algunos de los congresistas, algunas congresistas como la congresista Schaeffer o la congresista Lourdes Arcorta, de buscar unas fórmulas donde
vamos estas malas prácticas, Sí. yo creo que podemos abrirnos al debate, ¿no? O sea, inclusive creo que de la misma bancada aprista yo conozco Bueno, pero esos son 5 votos, pues, Sí, ¿no? pero bueno, pero todo suma, yo estoy de todos acuerdo. suman y el que ha Pero- sido el proponente podría escuchar esto y ver que aquí hay Mauricio soluciones Müller, sí. que van en la línea de lo que él quiere, que evitar el mal gasto y el mal uso de los recursos para hacerlo de publicidad, como de propaganda. Esto es más bien volverlo un mecanismo claro de información, de comunicación gubernamental, ¿Y ¿no? lo ha consultado con el Ejecutivo? Yo he consultado con el Ejecutivo está porque... esta otra propuesta pendiente del Ejecutivo. Porque, es más, o sea, lo hemos conversado. Ellos han... ¿Con quién? ¿Con el presidente del Consejo de Ministros también? No. Yo no he hablado con el presidente del Consejo de Ministros porque al que se le ha encargado es al ministro de Justicia. Ok. Y hablé con él y él tomó de base la misma propuesta que se hizo desde el Ejecutivo cuando yo era primer ministra. Esta parte de la misma propuesta que yo hice le he puesto añadidos, conociendo un poco más el tema La materia, y sí. conociendo un poco las materias. Sí conversamos en la reunión que tuvimos de bancada en la que teníamos que hacerlo y yo le dije al presidente que también estaba presentando una norma que era complementaria. Ellos probablemente encuentren algunas cosas que yo no he visto. Sí. Entonces va a ser complementario. Eso no significa que no se enriquezca en el debate a la hora de entrar a las comisiones y al pleno, ¿no? Yo creo que por eso voy a invitar la próxima semana a varios de los actores del sector, de los involucrados, desde el Consejo de la Prensa hasta los medios locales, a seguir enriqueciendo la norma para que a la hora del debate tengamos sustentos mejores para Pero esto no tiene mostrarlo. día. ¿Ah? No tiene día, menos en medio de la No, urgencia que vivimos pero en yo estos espero días que por- lo tomen en cuenta porque de verdad afecta a la gestión del Estado en comunicar lo que está haciendo. Y, digamos, o sea, hasta a la propia Fuerzas Armadas que necesitan comunicar temas importantes en su gestión, los tienen atados de manos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias gracias por esta entrevista, Mercedes Arauz, y nos vemos ya el lunes aquí en De 6 a 9. Buenos días.